La medicina germánica se basa en leyes biológicas. ¿Pero qué es una ley biológica? Una ley natural surge de la observación de un fenómeno, ¿cierto? Yo veo que llueve, trato de explicarlo, formulo mi teoría y luego lo compruebo si esa teoría es verdadera o no. Siempre parte de la observación de un fenómeno. Y el método científico nos lleva de esta observación a formar hipótesis, ¿ya?, que expliquen este fenómeno, experimentar para ver si se cumple o no la hipótesis, y después genera una teoría que puedo demostrar con estadística, ¿cierto? En medicina oficial casi todo se basa en probabilidades. Y el quinto paso, o sea, más allá de la teoría, cuando esto se cumple siempre, está la ley. Esa hipótesis ha sido demostrada para el 100% de los casos, nunca es diferente y es ley. ¿Y qué es una ley natural? La naturaleza se rige por leyes, muchas de ellas que desconocemos y otras que son más conocidas, como la ley de gravedad, por ejemplo. Hay leyes naturales que rigen lo que es el plano físico, el plano biológico, lo concreto, y otros que rigen las leyes espirituales, ¿ya? Acá nos vamos a enfocar en estas leyes biológicas, pero toda ley natural no son como las leyes humanas, ¿ya? Las leyes humanas se pueden transgredir, van cambiando dependiendo de quién gobierne, van cambiando depende de quién las redacte, de las costumbres de los países, pueden cambiar. O sea, en realidad los seres humanos no tienen la capacidad de crear leyes, porque una ley natural tiene la característica de ser inherente a la naturaleza. Desde que existe el mundo, existen estas leyes y son necesarias para el funcionamiento adecuado del mundo. O si no, no funcionaría, ¿ya? Entonces, también tiene la característica de las leyes naturales de ser eternas e inmutables. No las podemos cambiar. No porque yo quiera que las cosas al tirarlas no se caigan, se van a dejar de caer. Estas leyes han existido siempre, desde que el mundo es mundo, y van a seguir existiendo mientras no desaparezcamos, ¿ya? Todas las leyes naturales tienen esta característica, se aplican en todo lugar del universo. Y hay algo importante, no existen por azar, tienen necesidad, hay un propósito detrás de cada ley, ley natural, y todos los seres del planeta estamos sometidos a estas leyes. No importa si somos una bacteria, o somos un animal, una planta o un ser humano. Y la medicina germánica es un método científico basado en leyes biológicas. Dentro de esas leyes naturales hay leyes biológicas. ¿Y qué significa? Que es propio de todo ser vivo, que no pueden ser cambiadas, que hay una necesidad biológica detrás de la enfermedad, que no hay errores, ¿ya? Estas leyes explican el origen, desarrollo y curación natural de todas las enfermedades, llamémoslas físicas o psiquiátricas. Todas las enfermedades se rigen por estas leyes. Van a estar presentes en todos los procesos de enfermedad, aunque la persona se niegue a ellas, aunque la persona las ignore. Todas las personas que no hemos enfermado alguna vez hemos podido experimentar estas 5 leyes en nosotros, ¿ya? Y eso significa que se van a cumplir siempre. Aunque yo decida tratarme por un medio convencional, se van a cumplir siempre, ¿ya? Y como son leyes, uno puede saber anticiparse. Entonces, el antiguo paradigma en la medicina se basa en que las enfermedades son causa o de un mal funcionamiento del organismo o a un ataque de microbios y que algo falló en el organismo. Siempre se asume que la enfermedad es un error, ya sea causado por algo interno, como una falla genética, una enfermedad autoinmune, o algo externo como un microbio o una toxina, etc. Siempre es algo que está relacionado con un mal funcionamiento o un error. Y se basa en teorías y supuestos. Cuando uno estudia esta área de la ciencia médica, y hace estudios de
de comportamiento, de enfermedades, generalmente se basa en muchas encuestas. Se hacen estudios de los hábitos que tienen las personas para saber cuál es su incidencia dentro de alguna u otra enfermedad. Pero eso no es certeza. Yo perfectamente podría hacer un estudio para determinar el cáncer de mama, qué incidencia tiene si se usa vestido o pantalón, y si el 60% de la mujer que tiene cáncer de mama usa vestido, entonces podría determinar que hay que evitar usar vestido porque podía incidir en el cáncer de mama. Eso es totalmente absurdo. Y si nos ponemos a pensar de cómo era el paradigma de la medicina en los tiempos antiguos, las sociedades más antiguas, donde habían chamanes, brujos, y no estoy descalificando ni desmereciendo esas culturas porque sé que hay mucha más sabiduría en ellos que en la medicina actual, pero siempre había una connotación negativa. Muchas culturas asociaban la enfermedad como a haber tenido actos impuros, a no haber cumplido con los deseos de los dioses, etcétera, como un castigo de los dioses. Y la persona iba donde un chamán que lo liberaba de esa culpa, de ese castigo, porque ese chamán tenía comunicación con los dioses. Ahora, en la actualidad, nosotros nos entregamos a la medicina, a los médicos, como en esos tiempos la gente se entregaba al chamán, con absoluta fe y convicción de que esa persona sabe más que yo de lo que me está pasando. ¿Ya? Y las personas, gran parte de la población, al ver una bata blanca, sienten desde ya un respeto y se ponen en una menor altura que el otro, como que hay un Dios delante. Entonces, en la actualidad, la medicina se ha transformado también en un dogma, ¿cierto? Como en una religión. Y asumimos que el otro sabe más que uno. Hammer tenía la precaución, según lo que me han contado las personas que lo conocieron, y como él era grande, se sentaba en un asiento más pequeño para quedar en una posición que no intimidar al paciente. ¿Cuál es la medicina realmente científica? Porque uno entra a Google y lo primero que aparece es que es una pseudociencia. Y todos los que nos critican nos dicen que somos charlatanes. Pero ¿cuál es una medicina realmente científica? La medicina convencional, que se basa en teorías comprobadas por estadísticas y probabilidades, es decir, hay un rango de error e incertidumbre en esas teorías, o la medicina germánica, que está basada en leyes biológicas, donde ustedes las pueden comprobar en su vida diaria y 100% de las veces van a cumplirse, es decir, hay certeza. Y yo digo que la medicina germánica es para todo, porque siempre dicen, es que la medicina germánica no es para todo. Claro que es para todo, porque estas leyes se cumplen en todos nosotros. Y además todos tenemos un cuerpo donde practicarlas y comprobarlas. Entonces estas 5 leyes son, las voy a nombrar. La primera se llama la ley férrea del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes, de Hammer empezó su trabajo con los pacientes oncológicos, pero después se dio cuenta en el avance de su investigación de que esto era para todas las enfermedades. Luego está la ley de las 2 fases de todas las enfermedades. La tercera ley es la ley del sistema ontogénico de tumores. La cuarta ley, el sistema ontogénico de los microbios. Y la quinta es la quinta ley o quinta esencia. Yo siempre parto por la quinta ley biológica, porque como es la que cierra el trabajo de Hammer, y es la que finalmente resume todo el trabajo, creo que es la más importante. Y porque alguien puede no aprenderse en detalle las otras, pero si entiende esta, entiende la medicina germánica. Y es más, la mayoría de las personas con las que yo
interactuado en este camino, que son terapeutas o que conocen la medicina germánica y que se supone que la practican, se le olvida esta ley. Conocen muy bien la primera, la segunda, la tercera, la cuarta a veces confían, a veces no, y la quinta ley se le olvida a la mayoría. ¿Ya? En la quinta ley, lo que descubre Hammer es que todo lo que nosotros conocemos como enfermedad es parte de un programa biológico especial con pleno sentido, diseñado para ayudar a mantener la vida. Es decir, no hay errores. Y lo que deja ver un poco acá en esta quinta ley, al hablar de diseño, de creación, es que no hay azar. Entonces, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo tiene que reunir ciertas características. ¿Qué diferencia esta lagartija de esta roca? Si ustedes piensan un poco, esta roca, si se pone a llover, probablemente al principio no le va a hacer daño, pero si lloviera por años, por siglos, se va a ir deteriorando, va a tener erosión, se va a destruir y finalmente se va a transformar en suelo. Y la lagartija o lagarto, no sé cómo le llamen en sus países, por el contrario, si le gusta la lluvia se va a quedar ahí, pero tiene la posibilidad de moverse y protegerse y autorrepararse. Todos los seres vivos tienen esa capacidad para mantenerse vivos, tienen la capacidad de autorrepararse. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad, me imagino, de hacernos una herida, un corte en la piel, y que esa herida sanó sin necesidad que hiciéramos nada. Cuando niños veíamos que se hacía la herida, la mamá nos hacía un cariño y nosotros pensamos que esa era la solución. Sin embargo, la solución ya estaba adentro. La solución era interna. Ya inmediatamente el cuerpo estaba desarrollando su programa para regenerar esa piel lo antes posible y no dejar vulnerable a ese ser vivo. Pongo como yo soy agrónomo, trabajé varios años con abejas, y una de las cosas que me maravillaba de las abejas, que pueden ver ahí tiene el polen, una cosa que me maravillaba de las abejas es la cantidad de estructuras que tienen para modificaciones que tienen en sus patas, adaptaciones, para poder cumplir con todas las funciones que ella requiere. Entonces, por ejemplo, tiene un montón de pelo donde se pega el polen, tiene unas patas delanteras que tienen unas verdaderas peinetas que ella puede peinarse y echar ese polen hacia atrás, y además tiene unos canastos en las patas traseras, unos canastos, si ustedes lo miran las fotos de cerca, son unos canastos y una prensa, donde ella va poniendo ese polen y lo va prensando para poder llevarlo a la colmena. Entonces, ese nivel de perfección se encuentra en los seres vivos para cumplir con su función biológica y mantenerse vivos. Entonces los seres vivos tienen varias características, entre ellas organización y complejidad. Para mantener la estabilidad se requiere energía, ¿cierto? La ley de la entropía nos dice que finalmente todo tiende como a deteriorarse, destruirse, pero en un ser vivo eso no sucede porque ocupa energía en reparar lo que se daña. Hay crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos llegan a un límite de crecimiento y eso no significa que se detenga su desarrollo como ser vivo, que tiene que ver con sus funciones biológicas también. Y esto se puede extrapolar a lo que nosotros, la forma de funcionar que tenemos en la sociedad, que muchos
países y la economía que hoy día nos gobierna está basada en el crecimiento. Y resulta que si uno observa la naturaleza, por ejemplo, un bosque que es la cúlmine de la vegetación, llega a un punto en que uno va un año a un bosque y va 20 años más y sigue igual, porque a pesar de que han muerto y nacido nuevos árboles, nuevos seres, nuevos animales, se mantiene una estabilidad en ese bosque, porque hay un límite de crecimiento. Entonces, tal vez si usamos el entendimiento de la biología, también podemos cambiar nuestro sistema económico. Creo que es determinante para que podamos tener una vida más biológica y no estar pensando en el crecimiento, sino que en el desarrollo humano. También los seres vivos tienen metabolismo, es decir, tienen procesos químicos dentro de su cuerpo que permiten aprovechar los alimentos para generar energía. Entonces hay procesos que son catabólicos de destrucción de estos alimentos y para tener los suficientes ladrillos para construir nuevas estructuras. Entonces también hay un proceso anabólico de construcción de tejidos o de otro tipo de estructuras, moléculas que necesitemos para vivir. También mantiene un equilibrio que llamamos homeostasis, ¿ya? Que no es tan homo, no debería ser, creo que se está usando mal el concepto de alostasis, porque en el fondo tampoco tenemos un pH, por ejemplo, que sea 7,3, sino que varía entre 7,35 y 7,45. Siempre hay rango en que se mueve el cuerpo, la vida, hay rangos de tolerancia para todos los niveles, ¿cierto? De glicemia, de pH, de distintas cosas que el cuerpo se encarga de mantener y está preparado y diseñado para hacer todos esos cambios que nosotros necesitamos sin que nosotros tengamos que pensarlo, ¿ya? Nadie está preocupado de mantener su pH en el nivel que requiere el organismo, ¿ya? Simplemente el cuerpo cuenta con los mecanismos para mantener ese nivel. También tienen irritabilidad, eso no significa que sean irritables, enojones, ¿ya? Sino que quiere decir que responde a estímulos. Los seres vivos respondemos a estímulos, lo que les decía hace un rato. Esa lagartija, si se pone a llover, se va a mover o se va a quedar, pero va a reaccionar de alguna manera ante ese estímulo. O si aparece una presa, va a reaccionar. No es como la roca, como